impuesto a las transacciones para ir ya combinando nuestros conocimientos tanto del impuesto al valor agregado con el impuesto a las transacciones. Hoy vamos a ver de manera teórica rápidamente lo que es el impuesto a las transacciones. Bien, este impuesto es un impuesto que grava toda transacción en realidad efectuada dentro del territorio nacional. El marco normativo donde vamos a encontrar al respecto es obviamente la ley 843 en nuestro texto ordenado vigente, de los artículos 72 al 77. El decreto reglamentario para este impuesto es el decreto supremo 21532. Y tenemos una resolución administrativa que es la 05004299 que consolida respecto a algunos conceptos y definiciones respecto al impuesto a las transacciones. ¿Cuál es el objeto o las actividades que alcanza el impuesto a las transacciones? Como habíamos dicho, es un impuesto que grava toda transacción efectuada dentro del territorio nacional. Es uno de los impuestos que tiene la mayor cantidad de repente de exenciones y algunas modificaciones e incluso compensaciones que se han incorporado al mismo, ¿no? El impuesto a las transacciones es un impuesto directo, es decir, es un gasto para la empresa, ¿no? A diferencia del impuesto al valor agregado, que es un impuesto indirecto y que es traslativo al consumidor final. En cambio, el IT lo paga la empresa, constituye un gasto para la empresa. Grava el ejercicio de lo que es el comercio, la industria, profesión, oficios, negocios, alquileres y cualquier otra actividad, sea esta lucrativa o no, de cualquier naturaleza, ¿no? También grava los actos a título gratuito que suponga la transferencia de dominio de bienes, tanto muebles como inmuebles. Fíjense, aquí estaríamos incorporando incluso un nuevo concepto que no teníamos en el impuesto al valor agregado, ¿no? El IVA no grava la venta de bienes inmuebles, en cambio el impuesto a las transacciones sí está gravando, ¿no? Y todos aquellos bienes que sean dados a título gratuito. El impuesto a las transacciones, dijimos que es uno de los impuestos que tiene la mayor cantidad de exenciones, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, tenemos como actividades liberadas del impuesto a las transacciones todo lo que son las ventas o transferencias que fueran consecuencia de una reorganización de empresa o aportes de capital, ¿no? Cuando hablamos de reorganización de empresas, nos estamos refiriendo a lo que es la fusión, escisión, división o cualquier forma de reorganización de empresas. Asimismo, están estas actividades que están liberadas, son las primas de seguro de vida, ¿no? No constituyen estas, no están gravadas por el impuesto a las transacciones. Asimismo, pero hay que hacer notar que las otras primas de seguro, como ser contra incendios, contra robos, contra accidentes o cualquier otro, sí está alcanzado. La única que no estaría alcanzada por el impuesto serían las primas de seguro de vida. Hemos dicho que es una de los impuestos que tiene la mayor cantidad de exenciones, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, tenemos el trabajo personal en relación de dependencia, es decir, todos los dependientes están liberados de este impuesto, ¿no? Todos los que trabajan como dependientes. El desempeño de cargos públicos también está exento del impuesto a las transacciones. Las exportaciones. Bueno, las exportaciones por principio de neutralidad impositiva no están gravadas por el impuesto.
Entonces, porque no se puede exportar impuestos, pero sí están alcanzadas las otras actividades que se realizan para la exportación, como ser el transporte, el estibaje, depósitos, ¿no? O cualquier otro gasto que se realice o que se incurra para la exportación, sí está alcanzado. Lo único que está liberado es la exportación como tal. Los servicios prestados por el Estado Nacional, los departamentos y los gobiernos municipales. Entonces, todos los servicios prestados por el Estado Nacional, departamental y gobiernos municipales no estarían alcanzados por el impuesto a las transacciones. Asimismo, los intereses de depósitos en cajas de ahorro, cuentas corrientes, a plazo fijo. Estamos hablando de intereses financieros, porque los intereses entre particulares sí están alcanzados por el impuesto. También están dentro de este grupo de exenciones lo que es la edición e importación de libros, diarios, publicaciones, ¿no? Informativas, periódicos y revistas. Acá debemos destacar que únicamente la exención va al periódico como tal, a la revista como tal, ¿no? No a los otros ingresos que incluyen ingresos por publicidad. Por ejemplo, un periódico, ¿qué datos, qué información contiene un periódico? ¿Qué información contiene un periódico? Publicidad. Noticias. Bueno, contiene todo tipo de información. Tiene todo tipo de información, noticias nacionales, internacionales, ¿qué más? Avisos de venta. Publicidades, listo. Deportes, publicidades, edictos, clasificados, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una publicidad, ¿será que el periódico me lo va a publicar gratuitamente? No, no. No, me va a cobrar, ¿no? Entonces, por ese servicio de la publicación de esa publicidad, se tiene que emitir la correspondiente factura. Y esa publicidad está grabada por el IVA y por el ITE. ¿Sí? Entonces, la exención solamente va al periódico, a los 5 o 6 pesos que vale el periódico, a eso va la exención. Pero por esos otros ingresos, por concepto, por ejemplo, de publicidades, edictos, necrológicos, clasificados, etcétera, etcétera, que nos cobran para publicarlo, eso sí está alcanzado por el impuesto a las transacciones, ¿no? Bueno, aquí hay una omisión que es, por ejemplo, también los ingresos, perdón, los planes, todas aquellas instituciones educativas que estén dentro de los planes de enseñanza oficial, ¿no? Es decir, los colegios privados que estén dentro de los planes de enseñanza también están liberados. Pero lo mismo, aquí se debe reiterar que la liberación únicamente va a ir a la pensión educativa como tal, ¿no? Porque en los colegios suelen tener otros ingresos, como por ejemplo, venta de uniformes, no sé, alquileres, etcétera, etcétera, ¿no? Cualquier otro ingreso diferente de lo que es el ingreso por la pensión educativa está alcanzado por el impuesto, ¿no? A lo único que va la exención es al impuesto al ingreso de la pensión educativa, ¿no? Asimismo, están exentos las compras, ventas de acciones, debentures, títulos, valores, que se realiza a través de la bolsa de valores o fuera de ella. Y la compra-venta de minerales, metales, petróleo, gas natural en mercado interno con destino a la exportación.
y lo que es manifestaciones de arte, ¿no? Actividades ya sea de producción, presentación, difusión, de eventos de teatro, danza, música, pintura, escultura, etcétera, etcétera, pero la condicionante es que sean producidos por artistas nacionales, por artistas bolivianos, y además que esta difusión se dé también en ambientes de propiedad del gobierno departamental, gobierno nacional, ¿no? Asimismo, hay que hacer notar acá que estas actividades que son de difusión esta exención tiene como objetivo que se puedan difundir, ¿no? Promoción de nuestros artistas nacionales. Ese es el objetivo de acuerdo a la ley del artista nacional. ¿Quiénes son los sujetos pasivos o las personas que están obligadas? Tenemos aquí a todas las personas naturales y jurídicas, empresas públicas y privadas, sociedades con o sin personería jurídica, incluidas las empresas unipersonales, es decir, todas las personas que realizan alguna actividad, alguna transacción dentro del territorio nacional están alcanzadas por el impuesto a las transacciones. El hecho imponible, el perfeccionamiento del hecho imponible es muy similar a lo que hemos visto en el impuesto al valor agregado, ¿no? Obviamente que en el IVA no tenemos inmuebles, en cambio en el IT sí tenemos ya la venta de bienes inmuebles, ¿no? Que dice que se perfecciona el hecho generador en el momento en que se está firmando la minuta o el documento equivalente o, en su caso, la posesión del bien, lo que ocurra primero, ¿no? En el caso de otros bienes, el momento de la facturación o entrega de bien, lo que ocurra primero, ¿no? En el caso de contrataciones de obra, el momento de la aceptación de cada certificado de avance de obra, ya sea parcial o total, o desde la percepción parcial o total del precio o de la facturación, lo que ocurra primero, ¿no? Entonces acá por cada certificado de avance de obra se perfecciona el hecho generador tanto del IVA como del IT. En el caso de prestaciones de servicio, el momento en que ésta se factura, ¿no? Ya se termine total o parcialmente la prestación o se perciba parcial o totalmente los precios convenidos, lo que ocurriese primero. En el caso de los intereses, acá no estamos hablando de intereses financieros, estamos hablando de los intereses entre particulares. Se da el perfeccionamiento del hecho generador el momento en que se está facturando o se está liquidando, ¿no? Para el caso de arrendamientos financieros, al momento del vencimiento de cada cuota. Entonces, en el arrendamiento financiero hemos dicho que es un alquiler con opción de compra. Ese es un arrendamiento financiero, un alquiler con opción de compra. Entonces, en este caso del arrendamiento financiero, ¿sí? En el caso del arrendamiento financiero, tenemos, de acuerdo a cada vencimiento de la cuota que se haya establecido por acuerdo de partes, y en el caso de optar por la compra final, el momento del pago del saldo, y si optan por la devolución, simplemente se queda como alquiler y ya se ha pagado el impuesto respectivo y se hace la devolución del bien correspondiente. Para el caso de transmisiones gratuitas, se perfecciona el hecho generador cuando se haya producido el hecho, es decir, cuando se transmite el dominio o la cosa o derecho transferido, ¿no? Y en el resto de los casos, en el momento en que se genere el derecho a la contraprestación. En realidad, este hecho imponible es exactamente y tiene el mismo perfeccionamiento en el mismo momento que se perfecciona para el IVA. Entonces, cuando tenemos perfeccionamiento del hecho generador para el IVA, también de manera simultánea se estaría dando el perfeccionamiento para el impuesto a las transacciones. ¿Sobre qué se calcula la base de cálculo para el impuesto a las transacciones? ¿No? Dice, se determina sobre la base de ingresos brutos devengados.
Ojo, aquí estamos hablando de ingresos brutos de vengado, no estamos hablando de ingresos netos. Cuando veíamos el IVA, decíamos, por ejemplo, ¿qué grava el IVA? El precio neto de venta, decíamos, ¿no? Es el total. En cambio, aquí el ingreso bruto que estamos percibiendo durante el periodo. Este ingreso bruto es el valor o el monto menos los valores monetarios o en especie de vengadas en concepto de venta de bienes, de distribuciones obtenidas por servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, acá mi base de cálculo es mi ingreso bruto. En otras palabras, lo más habitual que nosotros podemos manejar es, por ejemplo, si hemos vendido en 100 y hemos rebajado, digamos, 10, nuestro ingreso bruto es 90, entonces el ITE va a ir a grabar los 90. En cambio, en el IVA vamos a determinar el IVA débito fiscal sobre los 100 y sobre esa rebaja determinaremos un IVA crédito fiscal sobre los 10, ¿no? Acá el ITE directamente menos ese descuento correspondiente. ¿Cuál es el porcentaje que se utiliza para el impuesto a las transacciones? Bueno, este impuesto ha sufrido más modificaciones en realidad que el ITE, ¿no? Inicialmente empezó con un 1%, posteriormente subió al 2% y bueno, ya hace varios años atrás tenemos vigente la alícuota del ITE de 3%. ¿No? Todos los contribuyentes que sean sujetos pasivos deben liquidar y abonar este impuesto sobre la base de declaraciones juradas por periodos mensuales, constituyendo un periodo mensual un mes calendario, ¿no? Constituye un periodo mensual un mes calendario. ¿Cuáles son las fechas de vencimiento para el impuesto a las transacciones? ¿Y cuál es el formulario? Bueno, el formulario que utilizamos para la declaración jurada mensual es el formulario 400, ¿no? Y los vencimientos van a ser igual que el IVA, de acuerdo al último dígito del NIP. Por ejemplo, el dígito 0 vence hasta el 13, el dígito 1 hasta el 14 y así sucesivamente, ¿no? Esto es por seguridad que se tiene para cada uno de los dígitos. Y también debemos recordar que si un vencimiento cae un día inhábil o feriado, debemos trasladarlo al primer día hábil siguiente. El impuesto a las transacciones es uno de los impuestos que se había sugerido que desaparezcan, ¿no? Pero sin embargo, se ha dicho el Estado, bueno, necesita generar recursos, por lo tanto, no hay que desaparezca este impuesto, sino más al contrario, cuando se sugirió, se dijo, bueno, ya no hacemos desaparecer, pero vamos a recibir como pago a cuenta el impuesto a las utilidades de las empresas liquidado y pagado por periodos anuales, ¿no? Y será considerado como pago a cuenta del impuesto a las transacciones. ¿A partir de cuándo? A partir del primer mes posterior, del periodo posterior a aquel en que se cumplió con la presentación de la declaración jurada y del pago del IVA, ¿no? Este impuesto anual será deducido como pago a cuenta cada periodo hasta su total agotamiento. Y en el supuesto, la segunda condicionante de que se produciese un nuevo vencimiento y quedase un saldo sin compensar, este debe ser consolidado a favor del fisco. ¿Qué formularios utilizamos? Bueno, utilizamos el formulario 400 para nuestras declaraciones juradas mensuales. Utilizamos el formulario 410, que son los formularios de retenciones, y el formulario 430, que corresponde a la transmisión gratuita de bienes. Puedes regalar todo menos mis impuestos, incluso en las herencias, ¿no? Aparte del impuesto a la sucesión y transmisión gratuita de bienes, debemos pagar un impuesto a las transacciones. Este impuesto a las transacciones, por ejemplo, tiene un vencimiento diferenciado de lo que es el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, que muchas veces inducen o incurren en un error, ¿no? Por ejemplo, el impuesto a la sucesión y transmisión gratuita de bienes debe pagarse dentro de los 90 días de emitida la declaración, la declaratoria de herederos. En cambio, en el caso del impuesto a las transacciones, se tiene únicamente 10 días para el pago del impuesto a las transacciones por
correspondiente a la transmisión gratuita, ¿no? Este pago se lo debe realizar en cualquier entidad financiera y también a través de la oficina virtual que se tiene, ¿no? Bien, vamos a entrar a explicar un poquitito, salvo que tengan alguna duda, alguna consulta respecto a las compensaciones. ¿Alguien tiene alguna duda del impuesto a las transacciones de la parte teórica? Es el formulario correspondiente a retenciones que se maneja. Retenciones para lo que es todos los... a diferencia del IVA, por ejemplo, el IVA es un impuesto que no se puede retener, es más, es ilegal retener. En cambio, en el impuesto a las transacciones, sí es un impuesto que va a gravar toda transacción y cuando no se emite la correspondiente factura, pues quienes les pagan tienen que proceder a la retención. Y tenemos a la retención con destinos de prestaciones y de servicios, que lo vamos a ver más adelante con el IUE, por favor, no lo voy a tocar ahora, lo que es el 410 y el 440, que son del régimen de retenciones, porque eso va un poco ligado a lo que es el EDC-IVA y a lo que es el impuesto a las utilidades. O sea, decirlo de forma suelta, las retenciones, como que nos va a inducir a error, ¿no? Por eso es que lo vamos a ver a detalle y vamos a llenar y vamos a hacer ejercicios, pero cuando estemos viendo el impuesto a las utilidades. ¿Perfecto? Es el impuesto que se paga del impuesto a las transacciones por la transmisión gratuita de bienes, ¿no? O sea, juntamente hemos dicho en las herencias, cuando hay una herencia, aparte de pagar el impuesto a la sucesión y transmisión gratuita de bienes, tienes que pagar el impuesto a las transacciones, que es de dominio departamental, es decir, lo que se paga, eso va con destino a los gobiernos departamentales, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta más? Bien, vamos con lo que es la compensación para que quede claro, ¿ya? En la compensación vamos a tener dos alternativas, ¿no? La primera alternativa que nos dice se compensará hasta su total agotamiento. Mientras no se produzca un nuevo vencimiento. Esa es la primera opción que tenemos. Entonces, para eso, para explicar, vamos a ejemplificar y decimos que tenemos que pagar el IUE de la gestión 2020. ¿Ya? El IUE de la gestión 2020, bueno, sabemos que el IUE vence 120 días después del cierre de gestión. Entonces, ¿cuándo habría vencido el IUE de la gestión 2020? A ver, cuenten 120 días después del cierre de gestión. Hasta el 30 de abril, dice. Hasta el 30 de abril, pero el 2020 no era año bisiesto. ¿Era o no era? Creo que no era recuerdo. bisiesto. A ver, busquen, no recuerdo la verdad. Sí, dice, era bisiesto. Era bisiesto, por lo tanto, ¿cuándo ha vencido?
Primero de mayo. ¿Cuándo? Se recorrería hasta el 29 de abril. El 29 de abril, dice. Su vencimiento del impuesto del IVA y gestión 2020 es ha sido el 29 de abril del 2021, haya sido su vencimiento, ¿sí? Y voy a suponer en este caso que hemos pagado un IVA de bolivianos, digamos, 30.000. Estoy suponiendo del IVA. Bien, me voy a hacer aquí un pequeño esquemita. Bien, entonces este es nuestro IUE de la gestión, tenemos que pagar de la gestión 2020 de bolivianos 30.000, ¿no? Tenemos que pagar, estamos incorporando y decimos que aquí tenemos un IT por pagar, de acuerdo a nuestro formulario 200, ¿ya? Y voy a partir, por ejemplo, del periodo abril, que es el periodo que nosotros vamos a pagar el impuesto. Entonces, ¿dónde estoy partiendo? Estoy partiendo aquí del impuesto a las transacciones del abril. Voy a suponer que yo debo, digamos, aquí 3.000. Aquí debo 5.000. Aquí debo 15.000. Aquí no debo nada. Aquí debo 500. Aquí debo, digamos, 10.000. Aquí debo 6.000. Aquí debo 5.000. Aquí debo 20.000. Ya. Ojo, que esto estamos hablando del año 2021.
Esto estamos hablando ya del 2022 y aquí estaríamos hablando del 2021. Este es el impuesto a las transacciones que tenemos que pagar, pero también tenemos un IVA de la gestión pagado. Y en este mes de abril, acá, estaríamos nosotros pagando. Y aquí estoy pagando un IVA de, ¿cuánto hemos dicho? De los 30.000. Sí, aquí estoy pagando mi IVA de los 30.000 por si acaso. ¿Sí? Ahora, ¿cuál va a ser? Este es mi IVA pagado por anticipado. Entonces voy a tener un saldo del IVA pagado por anticipado. Por si acaso, cuando se hace la compensación del IVA con el impuesto a las transacciones, se va a trasladar, pero sin, ojo, sin mantenimiento de valor. En el IVA, cuando teníamos crédito fiscal, trasladábamos para el siguiente periodo con mantenimiento de valor. Acá vamos a trasladar sin mantenimiento de valor, ¿ya? Si yo el mes de abril he pagado, perdón, tengo que pagar IT 3.000 y he pagado mi impuesto a las utilidades, ese mismo periodo yo no me puedo compensar. Es decir, por esto de abril tendré que hacer un pago en efectivo de los mismos 3.000. ¿Por qué? Porque no me puedo compensar, ya no me puedo compensar el mismo periodo que estoy pagando. La norma me dice se compensará a partir del siguiente periodo. Entonces aquí tengo que pagar estos 3.000, no me puedo compensar con esto que estoy pagando del impuesto a las utilidades, ¿no? Entonces ahí sí o sí tengo que pagar mi impuesto a las transacciones, ¿sí? Aquí no puedo compensar el mismo periodo. El mes de mayo yo tengo un IT por pagar de 5.000. Ah, pero ya tengo aquí mi IVA pagado por anticipado de 30.000. Por lo tanto, ya puedo compensar con este impuesto. ¿Cuánto me va a quedar de saldo? 25.000 dice. 25.000. Me queda 25.000. El mes de junio tengo que pagar 15.000. Yo tengo un IVA pagado por anticipado de 25.000. ¿Cuánto me queda? 10.000. 10.000. Va a quedar los 10.000. En julio no tengo nada que pagar, pero ¿qué tengo que hacer? No me tengo que olvidar de trasladar en mi formulario. Cuando veamos el formulario, sí o sí, aunque no tenga importe a pagar o sin movimiento, yo tengo que trasladar ese mi saldo. En agosto tengo que pagar 500. ¿Cuánto me queda? 9.500. 9.500. Fíjense que para septiembre yo tengo que pagar 10.000 y tengo 9.500. De hecho, aquí de saldo me va a quedar cero porque voy a utilizar todo. Y más bien tendría que pagar en efectivo, ¿cuánto? 500. Tendría que pagar los 500 en efectivo, ¿sí? Y con eso estoy cerrando. Por eso dice, podrás compensar hasta que se acabe mientras no se produzca un nuevo vencimiento. Y un nuevo vencimiento está más aquí todavía. Entonces, mientras tanto, mientras no se acabe, hasta febrero, si yo tengo saldo, puedo seguir compensando, ¿ya? Esa es la primera alternativa cuando nos dice se compensará hasta su total agotamiento mientras no se produzca un nuevo vencimiento. ¿Alguna consulta acá? Dice, la última parte, ¿por qué sobre 500, disculpe? ¿Por qué sobra 500? Sí, dice.
en el mes de septiembre. Porque mi impuesto a las transacciones por pagar, si tú te fijas, es de 10.000. Y yo solo tengo IVE anticipado 9.500. Entonces, quiere decir que para llegar a los 10.000 tengo que pagar en efectivo 500. Gracias, Lizzy. Ok, ¿alguna consulta más? Enseguida voy a ver ahorita ese segundo caso. ¿Hasta aquí está comprendido? ¿Alguna duda? Ok, no hay dudas. Bien, nos vamos entonces al segundo caso. ¿Ya? Voy a utilizar más o menos la misma estructura, pero ustedes por favor no corrijan, sino vuelvan a hacer. ¿Ya? Voy a usar la segunda posibilidad que se puede dar. Y la norma nos dice, de producirse un nuevo vencimiento, si existiese un saldo, nos dice, este se consolidará a favor del fisco. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que si ya llega el nuevo vencimiento del otro IUE y nosotros tenemos todavía un saldo del IUE por compensar, que no hemos terminado de compensarlo. Esa es la otra posibilidad. Entonces voy a trabajar aquí con el IUE de la gestión 2021. El IUE de la gestión 2021, ¿cuándo va a vencer? A ver, ¿cuándo va a vencer? ¿30 de abril, dice? El 30 de abril. ¿Qué día cae 30 de abril? Sábado. Puede caer. ¿Qué pasa cuando cae un vencimiento en sábado? Se traslada al primer día hábil siguiente. En este caso, si no estoy mal, el primero es domingo, que es Día del Trabajador, pero hay un decreto supremo que dice que cuando un feriado cae en domingo, se traslada al día lunes, por lo tanto, el lunes 2, si no estoy mal, es feriado. Si fuera feriado, ¿a cuándo se trasladaría? Al Al día martes 3. martes, dice. Al 3 de mayo. Entonces, el vencimiento del IUE para la gestión IUE 2020 va a ser el 3 de mayo. Voy a suponer en este caso que voy a pagar, digamos, bolivianos, no sé, digamos, 45.000. ¿Sí? Voy a mantener los 30.000, perdón, voy a aumentarle aquí porque necesito que me quede un saldo. Vamos a modificar esto y lo voy a duplicar. Digamos que aquí pagué 60.000. ¿Ya? Y voy a mantener, simplemente aquí voy a hacer algunos cambios. Entonces aquí digo que debía del IT 2000, aquí debía por 4.000, aquí debía por 500, aquí debía por 1.000. En mayo debo, digamos, 7.000 y en junio debo 4.000. Ya voy a suponer, me estoy inventando, por favor, todos estos ITs, ya que debe el contribuyente. Estamos suponiendo que esto es su tributo a pagar correspondiente al impuesto a las transacciones. Bien, acá tenemos, hemos dicho, 60.000.
Por lo tanto, ¿cuánto va a ser mi saldo acá de mayo? 55.000. 55.000. En junio, 40.000. 40.000. En julio, 40.000. 40.000. En agosto, 39.500. 39.500. En septiembre, 29.500. 29.500. Esto le voy a bajar por si acaso ya, porque si no me va a salir diferente. Le vamos a poner, digamos que aquí era 1.000. En octubre, 28.500. 28.500. En noviembre, 23.500. 23.500. 23.500. En diciembre, 5.500. 5.500. Y aquí tengo 20.000. 3.500. Ah, 3.500. Pero la vamos a bajar a 15, por favor, ya, porque necesito que me quede saldo. ¿Cuánto me queda ahí? 8.500. 8.500. 8.500. En enero, 6.500. 6.500. En febrero, 2.500. 2.500. En marzo, 2.000. 2.000. En abril, 1.000. 1.000. ¿Sí? Y aquí voy a suponer que tengo, digamos, 500 porque necesito un saldo. ¿Ya? Bien, hasta ahí he ido compensando hasta abril. Y este año otra vez me llega el mes de mayo, el nuevo vencimiento. Este es mi nuevo vencimiento del IWE. En este nuevo vencimiento del IWE, ¿cuánto tengo que pagar? ¿Cuánto tengo que pagar mi nuevo vencimiento del IWE del 2022? 45.000. 45.000. 45.000, fíjense, aquí tengo de 45.000. Este es correspondiente al IWE gestión 2021. Tengo que pagar 45.000. ¿Sí? Tengo que pagar 45.000. Ahí. Yo tengo un saldo todavía del IWE de 1.000 correspondiente a la gestión 2020. Dice, de producirse un nuevo vencimiento, el saldo se consolida a favor del fisco. Este mes de mayo, los 45.000, ¿yo me compenso o no? No, no puede compensar. No me puedo compensar, porque hemos dicho que es a partir del periodo siguiente. Entonces, ¿tengo todavía los 1.000? ¿Puedo compensarlo? Sí, tengo todavía, y aquí me va a sobrar 500. ¿Sí? Hasta ahí está bien. No me estoy compensando los 45.000, sigo compensándome estos 500 que tenía que pagar. Tenía un saldo del IUE de 1.000 y me compenso y me queda todavía 500. Ah, listo. Voy a pagar en mayo porque es mi vencimiento. Y para el mes de junio yo tengo que pagar 4.000 del ITE. ¿Cuál utilizo? ¿Los 500 o los 45.000 o los sumo ambos? Los 45.000. A ver, para que no sea 500, 500, aquí les voy a cambiar un poquitito y ustedes no se me confundan al estudiar.
Voy a suponer que aquí es 200. Eso solamente para que no aparezca 500, 500. ¿Ya? Y aquí va a ser 800. ¿Cuál utilizo? Tengo 4.000 que pagar en el IT de junio. ¿Utilizo los 45 o utilizo los 800 o los sumo los dos? Los 45.000 tendría que compensar. Fíjense lo que dice aquí. De producirse un nuevo vencimiento, aquí está ahí con mi nuevo vencimiento, si existiese un saldo, me está diciendo este saldo, se consolidará a favor del fisco. Es decir, que en junio estos 800 ya no puedo usarlos. Esto, en otras palabras, se consolida ese saldo, lo voy a marcar con este color. Este saldo de los 800 ya no lo puedo seguir usando para el siguiente periodo. Voy a empezar a utilizar estos 45.000. Para eso voy a utilizar otro color, digamos, rojo. ¿Sí? Entonces, cuando yo tenga que pagar IT de junio de 4.000, ya no utilizo los 800. Porque aquí, ¿qué hacía? Tenía 2.000, tenía que pagar 1.000, me quedaba un saldo de 1.000. Tenía que pagar 200, tenía 1.000 del periodo anterior, me quedaba 800. Pero estos 800 ya no lo puedo usar porque ya se ha producido un nuevo vencimiento. Entonces, el que voy a utilizar va a ser estos 45.000. Entonces, ¿cuánto me va a quedar de saldo? 41.000. 41.000. Pero ojo, este saldo, fíjense, y está de otro color, este saldo corresponde a la gestión 2021. Ya no estoy utilizando estos 800. Estos 800 se consolida a favor del fisco. Y supónganse que yo el IUE no lo pagué, ya no lo pagué, porque no tenía plata, no lo pagué. Por más que tenga los 800, estos 4.000 yo los voy a tener que pagar en efectivo. Tendría que pagarlos en efectivo si yo no he pagado. Independientemente de que pague o no pague, yo voy a tener que pagarlo en efectivo si no lo he pagado. Si he pagado dentro de los plazos como corresponde, empiezo a compensarme esos 45.000 que hubiera pagado. ¿Sí? No sé, por favor, si queda comprendido esta segunda opción o alternativa cuando existe un saldo y se consolida a favor del fisco. ¿Queda claro? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Ya, entonces fíjense que estos 800 ya no estoy trasladando para compensar, ¿no? Ya no estoy diciendo 4.000 menos los 800. Directamente esto se anula, se consolida a favor del fisco y empezamos a utilizar lo que hemos pagado por la gestión 2021. Si yo no hubiera pagado aquí, pues no me tengo nada que compensar y tendría que pagar el impuesto a las transacciones correspondiente al mes de junio. ¿Ya? Bien, con eso habríamos visto, obviamente que de manera muy esquemática lo que es el impuesto a las transacciones y les toca ya a ustedes revisar, leer lo que es la normativa que hemos visto respecto al impuesto a las transacciones, es decir, y las recomendaciones que ustedes den una lectura tanto al artículo 72 al 77 de la ley 843, como al decreto supremo reglamentario, que es el 21.532. ¿No? Denle una lectura y si tuvieran alguna duda respecto al marco conceptual, al marco normativo, pues me la formulan en la siguiente clase. ¿Ya? Queda como tarea para ustedes darle una lectura y además que para la siguiente clase vamos a trabajar ya de forma práctica con el llenado del formulario. Además, les sugiero que tengan a la mano, por favor, formularios 400, que vamos a llenar distintas alternativas, ¿no? Y aparte de llenar el 400, ya voy a ir haciendo ejercicios, tanto con el IVA como con el IT, ¿ya? Asimismo, para el próximo miércoles, no sé qué fecha es el próximo miércoles,
El próximo miércoles es 13 de abril, ya, para el próximo miércoles 13 de abril me deben elaborar o preparar 15 preguntas y respuestas referente a lo que es el RCIVA. Es decir, el régimen complementario al valor agregado. 15 preguntas con sus correspondientes respuestas, ya saben, a mano respecto al RCIVA, ¿no? Entonces deben tomar en cuenta acá lo que dice la ley 843, el marco normativo texto ordenado, y además deben tomar en cuenta el decreto supremo reglamentario, que en este caso es el 21531, ¿sí? También texto ordenado. Entonces, en base a la ley y al decreto supremo, ustedes deben formular 15 preguntas y respuestas, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Lice, ¿la debemos de subir como tarea a Classroom? Me lo van a subir, yo lo voy a habilitar como tarea al Classroom hasta el día miércoles antes de nuestra clase. Está bien, Lice, gracias. Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a quedar aquí y les pido por favor que den una lectura tanto del IVA como, perdón, del impuesto a las transacciones, tanto el marco normativo de la ley como el decreto supremo. Ya, por favor, lean. Si se han dado cuenta, yo no les he hecho hacer resúmenes ni lecturas. O sea, yo voy combinando siempre de los distintos impuestos. No es repetitivo, digamos, que para todos los impuestos me hacen resumen o me hacen algo, ¿no? O sea, voy alternando algunas actividades y en este caso del ITE, por ejemplo, no les he pedido nada, pero sí, ya ahora, una vez que yo les he dado el marco conceptual de manera muy genérica, ustedes den la lectura individualizada. ¿Ya? Bien, listo, jóvenes, entonces eso es todo. Nos vemos el día lunes. Muchas gracias y muy buen fin de semana. Hasta luego, Lice. Hasta luego, jóvenes, gracias. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, jóvenes, gracias. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Buenas noches.